A los pobres la disciplina de los otros les impide pensar y a los ricos la suya propia. La conciencia de los dominadores hace con todo espíritu lo que antes hacía con la religión. Frase de Teodoro Adorno para empezar este programa de Sincronía. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro launch del conocimiento y de diversos temas, el programa Sincronía, que ahora, querido público, estrena nuevo horario. Ahora vamos a estar, debido a causas logísticas, vamos a estar a partir de las 10:30 de la noche, los lunes y los jueves, los días quedan igual. Les avisamos para que puedan sintonizarnos a partir de las 10:30 en los días ya conocidos. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan y al equipo de Red Generación. En esta ocasión, nuestro compañero Jonathan se va a incorporar también por razones de fuerza mayor más tarde durante un tiempo. Después, en la segunda mitad del programa, ya lo tendremos por acá. Y bueno, en esta noche de otoño, como siempre, pues muchísimos temas y muchas crisis alrededor de nuestro querido país, con una serie de reformas estructurales que se nos vienen encima, pero también muchísimo arte, ciencia, cultura y temas bastante importantes que nos ayudarán a pensar de manera relajada, que es el objetivo de este programa. Ahora vamos a comenzar un poco distinto porque generalmente nuestro sexólogo de cabecera lo tenemos al final del programa. Sin embargo, ahora la zona roja Sexo Sin Censura la tenemos al principio para entrar en calor. Y para eso, pues nuestro experto, repito, sexólogo de cabecera, Ernesto, se encuentra con nosotros. Buenas noches, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ulises, Marta. Buenas noches a todos el auditorio. Buenas noches. Tuvimos el tema, el último tema que tocaste fue el de embarazo adolescente, un tema bastante serio, pero que nos ayudaste a abordarlo dentro de con toda seriedad, pero también con mucha información y de una manera muy amena dentro de lo que cabe. Y ahora pues vamos también con otro tema denso, que es el tema del acoso sexual en la escuela. Esto es una problemática bastante importante, bastante grave, y pues adelante con tu participación para que ayúdanos a entender cuál es la dinámica de esta problemática, Ernesto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, fíjate que el acoso sexual se ha convertido en uno de los grandes problemas en la escuela y su situación es tan compleja y tan difícil, perdón, como lo es el bullying. Yo creo que por eso vale la pena retomar este tema, platicarlo con el auditorio, porque fundamentalmente se trata de una práctica que se puede convertir en un tema de discriminación, porque quien sufre este acoso sexual puede verse seriamente limitado en su proceso escolar, en sus oportunidades educativas. Empezaríamos por definir un poco qué se entendería por acoso sexual, ¿no? Ante todo, es una conducta de naturaleza sexual que no es aceptada ni deseada y, te decía yo, interfiere con este derecho a recibir una educación con igualdad de oportunidades, ¿no? Esta forma de discriminación, como sabemos, está prohibida por la ley y, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, puede ir desde la cuestión del habla, de la oralidad con que se esté acosando a una persona, incluyendo también el lenguaje escrito, ¿no? Las gestualizaciones, los movimientos obscenos de la persona, etcétera, ¿no? Y que si no tenemos cuidado puede llegar incluso no solamente al acoso, sino al verdadero abuso, a la violación, ¿no? Al acto sexual. Mira, es un problema tan serio que yo recuperé una encuesta de una empresa, Hostile Hallways. Esta empresa encuestó a 1,600 alumnos. De estos 1,600, el 83% de las mujeres y el 60% de los hombres reportaron haber sufrido hostigamiento sexual en la escuela. Los estudiantes de escuelas primarias, secundarias, prepas, la universidad,
pueden estar siendo víctimas de este acoso. Y bueno, aunque mucha gente parecería no verlo, desafortunadamente está más presente, desgraciadamente, de lo que uno no quisiera ver en las escuelas, ¿no? ¿Cómo puede ser o cómo suele presentarse? Bueno, fundamentalmente porque se piden favores sexuales, hay un hostigamiento a través de las palabras o mensajes, intentos de querer tocar el cuerpo sin que la persona pues precisamente lo permita, ¿no? Y bueno, esto puede hacer sentir a la persona que está sufriendo este acoso, pues desde que se sienta incómoda, asustada o confundida, ¿no? Y como tú sabes, al sentirse acosada, las personas suelen retrotraerse, pueden sentirse intimidadas, nerviosas, y por ello dejan de asistir a la escuela, a los talleres, a los clubes, a las actividades deportivas en donde pudiera estarse presentando, ¿no? Hay, digamos, dos tipos de hostigamiento sexual, uno que se llama en una locución latina quid pro quo y otro que se llama ambiente hostil. En el quid pro quo, que significa esto por otro, es cuando, por ejemplo, un maestro ofrece mejorar calificaciones si se accede a algún favor de índole sexual, ¿no? Hay un intercambio, una condición de intercambio. Pero, y si no acepta, tú sabes que generalmente se van sobre las amenazas, reprobar al alumno o tratarlo muy mal durante cada una de las clases, ¿no? Ese es el clásico, te pongo un 10 y accedes a salir conmigo, ¿no? O al revés, te voy a reprobar en mi clase si no tienes sexo, ¿no? El segundo tipo, el del ambiente de hostigamiento sexual, ocurre cuando la persona puede manosear a otra sin su consentimiento, hacerle comentarios y gestos que molestan por su frecuencia, ¿no? Y como ya lo había dicho, pues interfieren en sus actividades escolares, lo hacen sentir incómodo e inseguro en la escuela y te impide participar o beneficiarte de un programa o de una actividad escolar, ¿no? Estos, digamos, son algunas de las posibilidades que pueden presentarse con este acoso sexual que te decía yo, pues está presente en las escuelas, ¿no? Y desgraciadamente es algo que se difunde muy poco, como ya lo hemos comentado, los medios más conocidos no tratan el tema y si suelen tratar es solamente con esta finalidad de presentar a la persona como víctima y comentar más que una ayuda el acto morboso de la situación que está viviendo, ¿no? Eso es un poco lo que quería platicar en esta primera parte y pues bueno, si quieres seguimos platicando con ustedes. Hola, buenas noches, Ernesto. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros como siempre. ¿Consideras o no sabes si hay estudios que señalen que esta situación se presenta más ahora que antes o que al contrario siempre ha permanecido igual, pero antes no se había hecho manifiesto al público, no se habían abordado, no se había tomado en cuenta? ¿Cómo es la situación? Fíjate que es una situación histórica, desde que las escuelas dejaron de ser esas aulas, esos espacios abiertos, y se metió a los alumnos en estos espacios cerrados, que muchas veces son verdaderamente unas cárceles para ellos. Desde esos momentos hasta la fecha esto ha estado presente, pero como tú sabes, nuestra sociedad, y me refiero a la sociedad de todos los países, generalmente se han movido con una doble moral, en donde aquellas cuestiones que pueden ser una deshonra se ocultan, o que tenemos a muchos estudiantes que por no tener una adecuada comunicación con sus papás no comentan lo que están viviendo, ¿no? Se sienten amenazados o sienten que si lo comentan pueden tener alguna represalia desde su misma familia o desde la escuela, ¿no? Entonces, sí ha estado presente históricamente. Ahora con los medios, con las redes sociales, bueno, se pueden documentar más casos, entre mismos compañeros se comenta qué está sucediendo y esto pues aunado a una mejor comunicación con los padres ha permitido que esto salga a la luz, ¿no? Oye, Ernesto, de ninguna manera quiero subestimar esta situación, al contrario, yo sé que es muy frecuente y puede ser muy dolorosa para quienes la sufren y además desde mi punto de vista, con esta situación del biopoder, de la cuestión de las jerarquías, del abuso del poder, se debe dar con mucha frecuencia. Pero también quisiera tocar el otro punto. Al final, aunque no nos guste, aunque no, o queramos cerrar los ojos al respecto, hay
como bien lo señaló alguna vez Freud y lo mencionó Ulises en algún programa, desde la niñez hay ciertas pulsiones sexuales y ni se diga en la adolescencia. ¿Cómo poder distinguir o cómo evitar la situación en que se criminalice algo cuando se trata solo de escarceos, de coqueteos, entre dos personas, entre un niño, niña, niño, niño, niña, niña, sin que esté presente esta cuestión de abuso ni de acoso? Claro, yo creo que la convivencia entre jóvenes, yo creo que no, yo no le veo ningún problema. De hecho, qué bueno que así se presente y que cotidianamente veamos a adolescentes, hombres y mujeres, compartiendo diversas situaciones precisamente por esta libido tan temprana que ahora tienen. Pero el asunto es cuando no quiere aceptar la otra persona o no está de acuerdo con cierto tipo de lenguaje, de señas, de situaciones, de toqueteos, ¿no? Esto de que entre jugando, pero te toco la nalga o te quiero acariciar un seno, esas cuestiones que llegan ya a ser situaciones que atentan contra a la persona. Sobre todo porque tengo muy presente algo. Por un lado, una persona no puede sentirse culpable de ser lo que es o de vestirse como se viste, ¿no? Y tampoco debemos dejar de insistir en esta clásica que se ha vuelto el no es no. Y cuando una persona dice no, basta, hasta ahí debería de parar la situación. El problema es cuando la otra persona, a pesar de estos apercibimientos, continúa con sus estrategias de acoso y de intentar seguir haciendo sentir mal a la persona, ¿no? Ok, pues sí, bueno, no, adelante, Marta, adelante. Sí, vemos que hay que ver cada caso por caso y tampoco generalizar ni criminalizar todo y tampoco obviamente ser permisivo y pretender que escuchar esa justificación de que pues me dijo no, pero en realidad yo sabía que decía que sí. Y pues bueno, creo que al final depende de cada caso, ¿no? Claro, fíjate que lo más importante es que la persona debe dejar muy claro cuando es no. Y aunque en muchas ocasiones de nosotros dice, ese lenguaje de no quiere ser un sí, la verdad es que eso ya requiere de una verdadera interpretación de la comunicación que se da entre pareja, ¿no? En el caso de los jóvenes, pues cuando no es simplemente entender que no puede avanzar, que no se puede ir más allá y parar el asunto, ¿no? Más grave me parece que no se denuncia, por lo que habíamos comentado, por miedo a las represalias, por una falta de comunicación. Muchísimos hombres y mujeres que están en la escuela lo están padeciendo porque no se atreven a denunciarlo. Tú sabes que no existe esta cultura de la denuncia en nuestro país y si se llegan a denunciar, el camino es tan sinuoso, tan imbricado, tan complejo que muchas veces terminan renunciando al asunto o se cambian de escuela o se siguen ahí y siguen padeciendo el acoso, ¿no? Sí, triste, Ernesto, porque en nuestro país realmente este asunto de la sexualidad tiene mucha doble moral, mucho doble discurso, y ese mismo doble discurso es el que hace que muchas veces nuestras leyes, pues para nada, desde una sociedad patriarcal y machista, y bueno, y eso hablo de patriarcal como algo que afecta a los dos géneros, porque también el acoso muchas veces se da hacia los hombres mismos, ¿no? Pero pues sí, las leyes no contemplan esto y parece que todavía hay un camino arduo que recorrer porque esta doble moral ha afectado mucho la manera en que cómo jurídicamente y se ve esto y cómo se le da oportunidades a la víctima para poder protegerse de manera efectiva contra esta situación. Muchas gracias en esto. No sé si para la próxima vez, igual y continuamos con este tema un poquito, para cerrar o aclarar cosas, depende de cómo tú quieras en tu sección, Ernesto. Yo creo que podríamos iniciar, si quieres, con todo gusto, con una parte que me gustaría compartir, qué se puede hacer para evitar el acoso, ¿no? Exactamente, también una serie de puntos de diagnóstico, ¿no? Exacto, la persona que está siendo acosada, ¿qué puede hacer para solucionar el problema, ¿no? Y si da tiempo, podríamos platicar de otro tema que ya les había prometido acerca de la actividad sexual en la época medieval, ¿no? ¿Cómo era ese asunto? Ok, muchas gracias Ernesto Jiménez por tu participación de hoy. Buenas noches y nosotros nos vamos con M83. Gracias, hasta luego. Música.
Bienvenidos a nuestro launch del conocimiento y de diversos temas, el programa Sincronía, que ahora, querido público, estrena nuevo horario. Ahora vamos a estar nuestro sexólogo de cabecera. Lo tenemos al final del programa. Sin embargo, ahora la zona roja Sexo sin Censura la tenemos al principio para entrar en calor. Y para eso, pues nuestro experto, repito, sexólogo de cabecera, Ernesto, se encuentra con nosotros. Buenas noches, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ulises, Marta. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches. Tuvimos el tema, después en la segunda mitad del programa ya lo tendremos por acá. Y bueno, en esta noche de otoño, como siempre, pues muchísimos temas y muchas crisis alrededor de nuestro querido país, con una serie de reformas estructurales que se nos vienen encima, pero también muchísimo arte, ciencia, cultura y temas bastante importantes que nos ayudarán a pensar de manera relajada, que es el objetivo de este programa. Ahora vamos a comenzar un poco distinto porque generalmente, debido a causas logísticas, vamos a estar a partir de las 10:30 de la noche, los lunes y los jueves. Los días quedan igual. Les avisamos para que puedan sintonizarnos a partir de las 10:30 en los días ya conocidos. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan y al equipo de Red Generación. En esta ocasión, nuestro compañero Jonathan se va a incorporar también por razones de fuerza mayor más tarde durante un tiempo. A los pobres la disciplina de los otros les impide pensar, y a los ricos la suya propia. La conciencia de los dominadores hace con todo espíritu lo que antes hacía con la religión. Frase de Teodoro Adorno para empezar este programa de Sincronía. Buenas noches.